Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión, primera del ciclo que vamos a impartir del campus IA más igual. Como sabéis, es un proyecto en el que Observatorio de Recursos Humanos está embarcado junto con otras dos compañías, que son IN2 y CVA, Comunicación de Valor Añadido, y con el cual, pues queremos acompañaros para que seáis proactivos en esto de la adopción de la inteligencia artificial a los procesos de recursos humanos, que como sabéis, pues tienen mucha harina que cortar tanto en el ámbito reputacional como normativo como en el de gestión. Este webinar, como os digo, forma parte de un ciclo que vamos a empezar a fecha de hoy, que tiene 4 sesiones más, en las que vamos a ir desgranando distintos aspectos relacionados con la inteligencia artificial en recursos humanos, pero para ir desde la base, no hasta lo más complejo, evidentemente, porque eso seguirá más allá de los 4 webinars iniciales, pero sí para darnos el contexto necesario para entender esas siguientes fases. Este primer webinar, el título no es casual. La inteligencia artificial para dummies, no tanto pensando en vosotros, sino porque yo me veía antes como una dummy y me sigo viendo como una dummy, quizá antes como muy, muy dummy, ahora como un poquito menos dummy. Al final, este webinar está pensado para todas aquellas personas que tenéis curiosidad por entender qué hay detrás de todo este discurso complejo que hay en torno a la inteligencia artificial, casi que arcano, como si fuera algo más mágico que real, y que realmente se puede aterrizar y se puede aterrizar mucho. En esta primera sesión me acompañan Ambrosio Nguema, él es Large Language Model, LLMS, ingeniero, experto en esta materia y sobre todo en procesamiento del lenguaje natural. Además es miembro del consejo asesor del proyecto de IA más igual. Bienvenido, Ambrosio. Hola, buenas. Bienvenida. Y me acompaña también Fernando Emanuel Quintana, él es Data Teach Lead de IN2 y además científico de datos. Bueno, los dos son científicos de datos en el fondo, ¿no? Una Sí, profesión que ahora mismo pues muy preciada para todas las empresas. No es casual tampoco que estéis conmigo porque sois dos personas que además entendéis muy bien el ámbito de la tecnología, de lo que es el algoritmo, el mundo algorítmico, pero también entendéis la parte humanista que hay detrás del proyecto de IA más igual y que tiene que haber detrás de cualquier proyecto de adopción de esta tecnología a procesos de gestión en general. Y vamos a ir ya al grano, eso sí, os recuerdo a todos los que estáis conectados que podéis formularos las preguntas que necesitéis a través de la opción preguntas y respuestas, que esto es una conversación que yo voy a iniciar con una serie de preguntas que a mí en su día me generaban mucha inquietud conocer, pero que quiero que se enriquezcan con vuestras aportaciones, ¿de acuerdo? Y tenéis tanto el chat abierto como preguntas y respuestas. Además, la sesión se va a grabar. Os la enviaremos a todos para que la compartáis con quien queráis o la repaséis. Con lo cual, lo digo, sentíos libres que esto es una sesión de aprendizaje. Y vamos con la primera pregunta que yo me hacía en su momento y que creo que es necesaria. Me gustaría conocer, Ambrosio, qué es de verdad, pero para entenderlo, qué es la inteligencia artificial y sobre todo, qué no es. Porque hay mucho ruido en torno a ella y a veces es más interesante plantearte la cuestión en negativo que en positivo. sí, a ver. Pues mira, comento. Yo, durante mi intervención, lo que voy a hacer, voy a dar una explicación más o menos técnica y otra más simple, ¿vale? Para que se pueda entender ambas casuísticas. La IA, como se suele nombrar, ¿no? Es un Ujú. campo de la informática que se dedica a crear sistemas o máquinas capaces de hacer tareas que el humano, bueno, le son tediosas, ¿no? Ujú. Al final, la IA no es solo programación avanzada, ¿no? Sino que también implica que la máquina aprenda y tome decisiones. Con lo Ujú. cual, sí, la IA es un campo de la informática, ¿vale? Pero se extiende e interactúa con muchas otras disciplinas, ¿no? De matemáticas, Ujú. filosofía, bueno, mi compañero también puede hablar de ello ahora, ¿no? Ahora contará, ¿no? Y luego, ¿qué Ujú. no es, no? ¿Qué no es? Esto es clave, ¿no? ¿Qué no es? Eh, por ejemplo, voy a llegar, ¿no? Un sistema que sigue reglas fijas y secuencias de comandos sin aprender del pasado, ¿vale? Por ejemplo, una hoja de cálculo que suma columnas, ¿no? De números, eso no es IA, ¿no? O el típico software convencional, ¿no? Que, por ejemplo, programas que hacen tareas específicas basadas en instrucciones codificadas, ¿vale? Pero sin capacidad de aprender o adaptarse. Eso tampoco es IA, ¿no? O también casos típicos de, a ver, un sistema basado en reglas fijas, eso no es IA, ¿no? Es que Ujú. esto es importante porque
muchas empresas digamos que lo hacen un mal uso del término, ¿no? Ujú, Herramientas de marketing, ¿no? Que se promocionan como inteligentes por usar simplemente análisis de datos básicos, sin la capacidad de aprendizaje o adaptación. Entonces, en resumen, digamos que la verdadera IA implica un nivel de aprendizaje, adaptabilidad y autonomía que va más allá de la programación. Repito, implica nivel de aprendizaje, adaptabilidad y autonomía. ¿Vale? ujú. Es importante que al final pues, se entienda, ¿no? Qué es y qué no es, ¿no? Fernando, nos venden la idea de que la IA es una caja negra. ¿Qué hay en esa caja negra? ¿Cómo podemos entender lo que es un algoritmo que yo creo, por ahí va a ir, que eso es matemática, es estadística, ¿verdad? La caja negra es eso. Correcto. Al fin y al cabo, antes que nada, gracias a toda la audiencia y el tiempo por estar aquí con nosotros. Cuando hablamos de caja negra, básicamente es un modelo, como mencionaba mi colega, matemático, algebraico, lógico, que está dotado de un poder computacional, pero sobre todo de lo que hoy es el commodity del siglo XXI-XXII, que son los datos, ¿sí? Específicamente con la caja negra se hace referencia a diferentes técnicas que aplicamos en la ciencia de datos para comprender cómo esos algoritmos, sin acceder al algoritmo per se, Ujú. trabajan tanto en los datos de entrada, la alimentación, el entrenamiento, como en los datos de salida, el output y la correcta interpretación. ¿Sí? En mi enfoque, básicamente complementando a mi colega, va a ir, dada nuestra audiencia y el proyecto que nos une muy al área de recursos humanos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de IA, qué es y qué no es, básicamente es importante identificar como la IA general puede influir significativamente en la identificación y desarrollo de talentos. ¿Sí? Un caso Ujú, pragmático. Recursos humanos, la IA, por ejemplo, general, a diferencia de la IA generativa, podría adaptarse a una variedad de tareas, por ejemplo, desde el análisis de currículums, ¿sí? ujú. Hasta lo que es la evaluación de desempeño laboral, ofreciendo una visión integral del potencial empleado. ¿Qué sería, por ejemplo, una IA generativa? Una IA generativa podría ser utilizada para crear simulaciones de entrenamientos personalizadas, adaptándose al estilo de aprendizaje y necesidades específicas de cada empleo, ¿sí? Fomentando un desarrollo más efectivo y personalizado. ¿Sí? En ambos casos, tanto en la IA general como en la IA generativa, el kit de la cuestión para que sea inteligencia artificial son los datos, la cantidad de datos que hay detrás. Y os hago esta pregunta porque yo como en la redacción de RH recibo constantemente notas de prensa de nuevas aplicaciones. Esta herramienta te hace esto, te hace, claro, yo tengo la duda de dónde sacan los datos. ¿De verdad tienen inteligencia artificial detrás? ¿Qué volumen de datos tenemos que contemplar para decir esto es IA y esto no lo es? O sea, en base a lo que ha dicho Fernando, voy a apoyar, obviamente, todo lo que ha comentado y voy a añadir, ¿no? Digamos, dos definiciones, quizá, que, bueno, a ver, vamos a ver. La IA general, ¿vale? Ujú, Se refiere, digamos, lo hace más técnico, ¿vale? Se refiere a sistemas diseñados para realizar cualquier tarea intelectual que el ser humano pueda hacer. ¿Vale? Esa es la IA general, ¿vale? Ese es el mundo lírico, ¿no? ujú, Lo que se está esperando, ¿no? La IA general ujú. tiene la capacidad de aprender, comprender y aplicar la inteligencia en muchos problemas, ¿vale? Muchos Ujú, contextos, ¿vale? En contraste, la IA generativa es la que se especializa en crear contenido nuevo y original, ¿vale? Utiliza técnicas, bueno, que luego hablaremos más adelante, técnicas de Machine Learning para analizar y aprender de grandes conjuntos de datos, ujú, ¿vale? Entonces, un ejemplo bueno, básico, ¿no? Eh, la IA generativa puede componer música nueva después de analizar miles de piezas musicales, ¿vale? Únicas. ¿Y qué pasa? Pues que aprende del estilo de estructura y crea cosas ujú, nuevas. Eso es la IA generativa, ¿vale? Y la IA general al final se enfoca en hacer tareas
que el ser humano puede hacer, ¿no? De manera también genérica. Ujú. ¿Influye lo que os digo en la distinción de uno y otro tipo de inteligencia artificial el volumen de datos que hay detrás? Fernando, Fernando en este caso. Sí, por supuesto. Todo esto que estamos hablando técnicamente, aunque parezca disruptivo, novedoso, futurista, tiene básicamente siglos de antigüedad. Esto Ujú. es la vieja estadística de, hoy hablamos de un campo, por ejemplo, la estadística bayesiana de Bayes. Esto data de siglos atrás, viene inclusive desde la antigua Grecia, teorema de Vale. Pitágoras, la álgebra. Por lo tanto, la evolución natural de todo esto es que hoy nos llamamos científicos de datos, que es el actuario de la década del 60, de la década del 70, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia radical? En la volumetría de datos y en la Ujú. capacidad del poder computacional que tenemos hoy para procesarlos, ¿sí? En función de ello ha ido evolucionando tanto porque hoy, como siempre digo, cuando algo es gratis, el producto eres tú. Por lo tanto, preguntabas de dónde salen esos datos. Bueno, creo que si coges tu smartphone, es la mejor representación de dónde salen los datos. Uno dice, ¿por qué yo no pago por diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o ahora X? Porque básicamente todo eso, nuestras interacciones se van recolectando, ¿sí? Hoy tenemos una volumetría de datos muy, muy grande que nos lleva muchas veces a plantearnos cómo damos uso a esas aplicaciones, cómo damos uso a esos consentimientos informados, pero algo mucho más importante, Maite, si estamos al tanto de todo ese tipo de cosas. No sé si te ha pasado, seguramente sí, y mucha de la gente de la audiencia lo va a compartir, estamos conversando en este preciso momento, te menciono que estoy interesado en un producto particular y de repente dentro de un par de horas en las redes sociales, en los Mm. feeds, empiezan a hacer recomendaciones de productos en función de lo que yo hoy en este momento estoy hablando contigo. Entonces creo que la respuesta específica es hoy la data collection o la colección de datos nos rodea en lo que yo llamo tal vez una sociedad dominada por algoritmos. Totalmente. Más conceptos que yo en su día quería aclarar. ¿Qué es el Machine Learning y qué es el Deep Learning? Yo eso le he preguntado a mi hija, que es ingeniera de datos como vosotros, y también he empezado a entenderlo, pero todavía me queda alguna dudilla. Explicádmelo con ejemplos que podamos entender en nuestro ámbito de gestión, en gestión de personas. Sí, primeramente, digamos que, o sea, definición clásica, no técnica, ¿no? Un algoritmo al final es una secuencia programada de instrucciones que permite a las máquinas imitar y ejecutar las tareas que, pues, que requieren inteligencia humana, ¿no? Al final, estos algoritmos lo que hacen que, o sea, pueden variar desde simples reglas de decisión hasta modelos complejos, ¿no? Ahí entramos ahora en temas de Machine Learning, ML, aprendizaje automático, o Deep Learning, que es aprendizaje profundo. ¿En qué se pueden, o sea, en qué se diferencian, no? Eh, Vamos a ver. Machine Learning, aprendizaje automático, es una rama, ¿vale? Una rama dentro de la IA, ¿vale? Que permite aprender a los sistemas y mejorar a partir de la experiencia, sin Ujú. ser programados para ello específicamente. Repito, porque esto es importante, ¿eh? Machine Learning es una rama de la IA que permite aprender a los sistemas y mejorar a partir de la experiencia pasada. ¿Vale? Un caso, o sea, en caso de los humanos, ¿no? Un ejemplo sería un sistema de Machine Learning diseñado para analizar encuestas de compromiso de los empleados, ¿vale? ¿Este sistema qué hace? Pues puede examinar respuestas de encuestas a lo largo del tiempo, ¿vale? Para Ujú. identificar factores clave que influyen en el empleado, su satisfacción o su retención, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y se Ujú. adapta, matizo, se adapta a medida que surgen nuevas tendencias o temas. Es que aquí hay keywords, aquí hay palabras clave como adaptarse, eh, mejorar a partir de la experiencia, ¿vale? Entonces, hablamos ya de Machine Learning, ¿no? Aprendizaje automático. ¿Qué es Ujú. el Deep Learning? Es una subcategoría del Machine Learning, ¿vale? Que utiliza redes neuronales profundas para analizar datos, ¿vale? Al final, estas redes pueden manejar datos. Bueno, es que, yo voy a hablar un pelín más técnico, ¿vale? Y mi compañero lo va a bajar. Vale, sí, porque a mí la primera duda que me surge es
qué son las redes neuronales, pero ya me dijisteis en la preparación de esto que eso es quizá un poquito más complejo de aprender, ¿verdad, Fernando? Sí, una analogía simple es la sinapsis cerebral. Nosotros tenemos dos neuronas, establecen una conexión entre ambas y generan Mm, todo lo que es un proceso de aprendizaje, ¿sí? ujú, Salvando las diferencias, la inteligencia artificial, como estaba comentando Ambrosio, no llega a la capacidad de la conceptualización, del entendimiento como lo hacemos los seres humanos a través de la conciencia y ese proceso neuronal. Cuando hablamos ujú, de redes neuronales, lo que estamos estableciendo es un patrón mediante capas donde se va filtrando la información para hacerla cada vez más óptima, ¿sí? Quiere emular la inteligencia artificial, ese proceso cognitivo que lejos todavía estamos de lo que se conoce en el campo de la singularidad, que es la ujú, singularidad que la propia máquina aprenda a pensar, ¿sí? Hoy lo que hace, como mencionaba Ambrosio, es un procesamiento de datos, ¿sí? Y para complementar, llevándolo a un terreno pragmático, el aprendizaje supervisado, el aprendizaje automático y los conceptos que Ambrosio estaba mencionando pueden ser básicamente aplicados a todas las áreas, lo cual es una herramienta muy potente, pero en el contexto de recursos humanos lo podemos traducir como máquinas que pueden, y modelos, por supuesto, aprender de los datos para mejorar, como mencionaba Ambrosio, procesos, como cuáles: selección de personal, análisis de desempeño, predicción de necesidades de formación, ¿sí? Por ejemplo, un algoritmo de Machine Learning puede analizar patrones en los datos de desempeño de los empleados y predecir quiénes podrían beneficiarse de ujú, ciertos programas de certificación. Un ejemplo un poco más pragmático de Deep Learning es tal vez procesar información a un volumen muy amplio, con una volumetría muy alta, que nos pueda ayudar a interpretar y entender algo que Ambrosio mencionó, que por supuesto lo podría comentar porque es muy interesante, lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué significa en términos simples? Analizar las respuestas textuales de los empleados en encuestas. Por ejemplo, Maite, creo que vos has ujú, trabajado bastante en ello. ¿Para qué? ujú, Para obtener una mejor comprensión de sus opiniones, sentimientos, satisfacción, por ejemplo, en un ámbito laboral, en una empresa, lo cual nos ujú. permite tener una visión más profunda y detallada de un concepto core muy humano que es el bienestar de los empleados. Algo que los métodos tradicionales a priori no permitirían captar tan eficientemente, ¿sí? Con lo cual, si te parece, Ambrosio, podrías comentar rapidito o de una manera Por muy amena para supuesto. la audiencia un poco de Por, NLP, que se te por- por- ilumina cada vez que hablamos de NLP por los supuesto. ojos. Aquí quizá me explayo un poquito, ¿vale? Disculpad. Es tu campo, es tu campo. Lo que te gusta. Bueno, al final, en LP, proyectamente de lenguaje natural, digamos, es una rama que se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano, ¿no? Al final, el caso típico, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? El Google Translator, ¿no? Un caso muy práctico, ¿no? Digamos que bueno, el LP, digamos que ayuda a las computadoras a entender nuestro lenguaje, ¿vale? En el caso de los humanos, se- eh, puede usarse para leer y analizar lo que los empleados dicen en las encuestas, ¿no? Y esto ayuda, pues, bueno, a luego a que la empresa tome mejores decisiones, ¿no? Pensemos pensemos como un traductor inteligente, ¿vale? Que ayuda a las máquinas a entender lo que una persona escribe, ¿vale? Al final su importancia, digamos que sigue creciendo, ¿no? De hecho, vamos, el caso más típico es, bueno, el ChatGPT, ¿no? Que se aplican modelos muy avanzados de aprendizaje automático, ¿no? Bueno, o si no, o la vida cotidiana, ¿no? Casos típicos de trabajo automática, como comenté antes, o el caso también de, por ejemplo, yo tengo un local y yo tengo, pues, la gente habla sobre mí en redes sociales, opina, dice cosas positivas, cosas negativas, ¿no? Y a través de técnicas avanzadas de NLP, de lenguaje natural, pues podemos extraer lo que ha dicho antes Fernando, sentimiento positivo, sentimiento negativo o neutro, ¿no? Y en base a lo que yo, a ese feedback de la gente,
puedo mejorar mi local o mi tienda per se, ¿no? O casos también de chatbot, ¿no? El chatbot típico de Sí, atención al cliente, ¿no? También se aplica técnicas de DLP, en la que se pueden manejar consultas, ¿vale? De manera eficiente, ¿no? El chatbot de ujú, sitio web de comercio electrónico, o atención al cliente, OIT, etcétera, ¿no? Al final, digamos que esta rama de la IA es, bueno, es algo, es central para, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Que utiliza, como antes he comentado, modelos avanzados de NLP para comprender las consultas de los usuarios y generar respuestas coherentes y relevantes, ¿no? Al final tiene ujú. mucha, o sea, tiene, vamos, relación que 100%, ¿no? NLP, ChatGPT y que es lo que Claro, toca, ¿no? el futuro también pasa por los expertos en filología de cualquier Ahí, idioma, ahí, es así. Maite, hiciste un aporte muy, muy interesante para resumir esta parte técnica o, o dar una conclusión pragmática. En resumen, todas estas tecnologías no son solo herramientas para procesar datos. Es decir, Ujú, desde mi concepción, son medios para comprender mejor nuestra toma de decisiones. Bien, ujú, intentando llevarnos a una objetividad, a una lógica mayor de la cual estamos acostumbrados como seres humanos, lo cual implica, y cabe, creo que el momento de mencionarlo, que no sustituye a la persona, sino que la ayuda a evolucionar en su toma de decisiones, ¿sí? ujú, Como toda teoría evolutiva, siempre van a haber cambios disruptivos, tareas que son manuales, viene el proceso de optimización, con lo cual todo esto nos lleva tal vez a una pregunta core: ¿cómo entiendo la inteligencia artificial? Y tal vez un consejo o una opinión que yo les podría compartir es empezar a informarse, empezar a leer, intentar filtrar la literatura de calidad, no la tal vez amarillista que nos llena de cosas, de información, es desmitificar el concepto de inteligencia ujú. artificial, ¿sí? Y que no reemplaza en última instancia al ser humano en su toma de decisiones, simplemente nos ayuda. Y tomándolo de filología, algo muy valioso que ha generado toda esta disrupción, toda esta cantidad de información tecnológica es la revalorización de áreas y sobre todo perfiles que tal vez hace 10, 15, 20 años atrás no eran valorados como tales. Ejemplos: filósofos, sociólogos, eh, matemáticos. Antes una persona de formación matemática decía, bueno, me dedico a la docencia o a la investigación. Hoy los matemáticos son la vedette, por así decirlo, junto con los físicos, que Ujú, generan mucho aporte desde su conocimiento, porque todo esto por detrás no es como te estaba mencionando y les comentaba anteriormente, modelos matemáticos, estadísticos, algebraicos, con ujú. el poder computacional, con lo cual nos viene a traer y poner en relevancia todo ese conjunto de background que nos lleva o nos debería llevar hacia una evolución como va a venir y continuar de una IA cada vez más humana, ¿sí? No Ujú. simplemente tecnológica. Lo que me estás Sí, comentando me lleva a una primera conclusión que además, digamos que era uno de los objetivos de esta sesión. Y es esa desmitificación nos tiene que llevar a ser conscientes de que no tenemos que ser técnicos del algoritmo, de la caja negra. Tenemos que ser técnicos de los datos, de las preguntas, de qué inputs o con qué inputs queremos que trabaje el modelo. ¿Estoy muy equivocada o sigo siendo demasiado dummy en ello? No, súper, Ambrosio, súper Fernando. acertado. Fíjate que hace cuánto, 5 años atrás, antes que existieran las herramientas de procesamiento de lenguaje natural, teníamos una consulta, íbamos a Google, nos daba una respuesta que en el 50-60% era un poco ambigua, no nos daba la respuesta específica, ¿sí? Hoy lo que tenemos es una serie de herramientas que nos dan una información muy precisa, Ujú, muchas veces con un nivel de alucinación, que es un concepto técnico, es decir, con una mezcla de información producto de la cantidad enorme de datos, pero que por detrás
no anula el criterio. Por lo tanto, se produce un pequeño cambio de paradigma. Ya no es la respuesta correcta que yo estoy buscando, sino aprender a realizar la La pregunta pregunta correcta. para obtener una información específica. Correcto. Vale, Ambrosio, no sé si querías introducir o meto ya una siguiente pregunta que me No, sugiere no, ya. todo esto. No, no, básicamente decir, bueno, o sea, apoyar todo lo que está diciendo y simplemente que al final es el modelo, o sea, no hay que tampoco fiarlo todo al 100%, ¿no? Al Ujú, final el factor humano es el que más cuenta, ¿vale? El factor claro, final nuestro es el que cuenta, que es el que toma la decisión a ese output eso del es. modelo. Por poner un chascarrillo que me lleva a la siguiente pregunta, no hace mucho recibí una nota de prensa de una empresa que decía, ¿te gustaría que te despidiera la inteligencia artificial? Absolutamente engañoso, porque la inteligencia o una aplicación de IA te podrá dar datos y orientar sobre por dónde pueden ir tu toma de decisiones, pero siempre tendrás que poner en contexto la toma de decisiones y será la empresa o la persona quien decida o tome la decisión final. Por eso decir, no, la inteligencia artificial te va a despedir genera una confusión, no solo en la sociedad, sino dentro de las compañías a la hora de adaptar este tipo de tecnologías que les lleva a hacer un esfuerzo muy grande en comunicación, en sensibilización, en formación y bueno, pues ya recursos humanos tienen muchos retos como para encima además añadirles esto. Pero me desvío. La pregunta es, ¿cómo se mide entonces el resultado de un modelo de inteligencia artificial? Disculpa, yo te escuché cortada la pregunta. Yo Ah, también. ¿cómo se mide entonces el resultado de un algoritmo de IA aplicado, en este caso, a recursos humanos? O sea, que hay que tener en cuenta para medirlo, más allá del sentido común, ¿ah? Que es el menos común de los sentidos. Creo que podríamos dividir la respuesta en dos aspectos. Ambrosio, si te parece, puedes hablar un poco de lo que es la parte técnica, de cómo medirla, y yo la puedo contextualizar en el ambiente de toma de decisiones. Entonces, tal vez métricas simples, cómo medimos ese output de un modelo de aprendizaje supervisado o no supervisado. Claro, es que esta pregunta también, a ver, es en base también a tus datos históricos, ¿no? Por ejemplo, de Ah, vale. contratación. De Ujú. contratación. Eso, al final, es que esto también, vamos a ahondar también en el tema de los sesgos, ¿no? Que al final va también relacionado, Siguiente ¿no? pregunta. Siguiente Claro, pregunta. claro. Porque al final, tu pregunta es ¿cómo? ¿Por qué? Pues al final lo que he dicho, datos históricos de la empresa de contratación, esos datos muestran una preferencia inconsciente, ¿vale? Por ciertos grupos. Digamos que al final el algoritmo, ¿qué sucede? ¿No? Que al final el algoritmo puede aprender y perpetuar ese sesgo, ¿vale? Esto se conoce como sesgo algorítmico. ¿Qué sucede? Que puede llevar pues, a tomar de manera injusta una decisión, ¿vale? Pero por eso antes he comentado lo del factor humano, ¿no? El factor final, no que es el nuestro, ¿no? Y hay que saber, pues bueno, decir, vale, me ha dicho el algoritmo esto, pero también yo tengo que estudiar el por qué me ha dicho, o sea, por qué me ha dado este output, esta Ujú. salida. Si entra en más tecnicismo, ¿no? Lo vamos a dejar. ¿No? Al final los sesgos Vale. pueden pasar a algoritmos de IA. Por ejemplo, insisto, si en el pasado una empresa tiende a contratar a un tipo específico de persona para unos trabajos, ese algoritmo puede aprender a hacer lo mismo. ¿Vale? Con lo cual es importante revisar esto para que no pase, ¿no? Ni se repita, ¿no? Ujú. Ahí, Maite, recojo el guante y lo vamos a unir con la siguiente pregunta que me imagino por dónde viene. Hay algo Sí. muy importante, que es resaltar la importancia ética en el diseño y uso de algoritmos de IA. Y sobre todo en el ámbito laboral, persona, ser humano. Una cosa es la interpretación de métricas, de un output, de un modelo de inteligencia artificial en un ambiente o en un área 100% técnica, por ejemplo, eficiencia de un fármaco, cálculo de resistencia en un modelado para la construcción de un edificio, donde cual las métricas tienen que ser altísimamente precisas por una cuestión simple. Se debe cumplir una normativa específica. Cuando hacemos interpretación de los outputs de modelos aplicados a áreas soft, a áreas humanas, que como dije, está el factor persona por detrás, debemos ser conscientes de los sesgos inherentes a los datos. Y básicamente se trasladan a los algoritmos. Y de ahí es donde debemos trabajar quienes diseñamos, creamos, conceptualizamos
esas herramientas, tanto humanas como complementarias, de diferentes áreas para mitigarlos. En términos simples, es fundamental que los algoritmos sean transparentes, justos y equitativos en un ideal, ¿sí? Ujú, Especialmente cuando se trata de tomar decisiones que afectan a carreras y vida de las personas. La ética en la IA no es solo una cuestión de cumplimiento normativo, no es solo una cuestión de interpretación del output, sino un compromiso con el respeto y la dignidad de cada individuo en un entorno laboral. En este ujú, preciso momento yo podría estar realizando una entrevista técnica para postular a un trabajo. Bien, vos, Maite, sos la entrevistadora. Vas recolectando información. Al final, llegas a tu conclusión de que no soy apto para la posición laboral. Sí desde lo técnico, no desde ciertas cuestiones específicas. Bien, estás tomando ujú. una decisión objetiva, lógica, pero fuera de contexto. ¿Por qué? Porque Claro. tal vez el día anterior yo tuve una migraña que no me dejó dormir, tal vez ese día específico me desperté con algún problema de salud, tal vez recibí una mala noticia 5 minutos antes de, no Ujú, sé, trágica, de otro tipo de nivel, que me predispuso de una manera para con la entrevista de que no pude dar mi máximo potencial. Por lo tanto, al fin y al cabo, vos vas a obtener un resultado lógico si utilizarías un algoritmo para procesar toda esa información, pero por ujú, detrás sigue estando Maite, quien como persona debe tener el juicio para tomar esa decisión con información lógica, objetiva, pero su criterio como entrevistadora. ujú. Empiezan a llegar ya preguntas, pero si os parece, como me quedan un par de ellas de las que yo tenía en mente, las terminamos y luego vamos pasado a lo, porque algunas son muy específicas. Yo creo que si no, a lo mejor nos desvían un poco del discurso natural para luego ya aterrizar a un discurso mucho más técnico. Em, La pregunta de si se pueden trasladar los sesgos inconscientes ya me lo habéis respondido. Evidentemente se pueden trasladar. La IA hace lo que le decimos que haga y si le decimos que haga de esta manera, lo hará de esta manera. Pero si la desviamos hacia este otro lado, lo hará de este otro lado. O sea, la inteligencia humana y hasta que llegue esa singularidad, que para los que no sepáis lo que es, podéis miraros la peli esta de Terminator y no, es la de Terminator Skynet, puede ser. Skynet es el máximo de la inteligencia artificial. Es esa singularidad en la cual decide todo y además sabe incluso más que lo que podamos saber nosotros. Bueno, pues hasta que llegue eso, hay todavía muchas cosas que hacer. Y os recuerdo que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que ya se ha aprobado las bases, ahora tienen que trabajar la ley que tiene luego que ser transpuesta a los distintos países. Los datos de personas están catalogados como de alto riesgo. Entonces va a haber una protección muy, muy elevada en términos finales éticos, pero para conseguir que se cumplan los términos éticos, pues hay unas multas descomunales a la hora de gestionar esos datos y de cómo minimizamos los riesgos que generen segregación de grupos y que impliquen Ujú. discriminaciones de oportunidades, ¿no? Sobre eso haremos alguna sesión porque también tiene ese riesgo no solo reputacional, sino normativo, es muy elevado. Más preguntas, penúltima. Entonces, ¿qué se puede trabajar y qué no? ¿O qué recomendáis que se pueda trabajar? En el ámbito nuestro de recursos humanos, ¿qué procesos son más confiables para trabajar con inteligencia artificial y cuáles no? ¿Dónde, incluso en términos generales, deberíamos pensar en ella o en otros mejor apartarlos? Fernando. Esto es para Fernando, sí. ¿O qué problemas, Poner qué en primera, objetivos? ¿Qué tipo sí, de problemas? Quizás sea más entendible. eh, primero tomar como punto de partida, como mencionaba anteriormente, que los datos hacen que un modelo sea entrenado para dar un resultado, Vale. ¿sí? Ese Ujú, resultado no puede estar fuera de un contexto de interpretación. ujú, Ese contexto de interpretación para una toma de decisiones tiene que realizarlo una persona idónea, en este caso un profesional de recursos humanos, que tenga ujú, el criterio suficiente para decir, ok, estos son los datos lógicos, esto debe ser complementado con mi experiencia. No anula a la persona y a la formación del idóneo para el tomador o quien toma decisiones. ujú. Otro tipo de problemática.
la adopción de recomendaciones para mitigar riesgo por parte de las empresas. A ver, yo implemento, adquiero, compro, solicito el desarrollo de un algoritmo para optimizar mi proceso de toma de decisiones. Perfecto. Ujú, Todo eso debe ir en sintonía con los valores, misión y visión de la empresa. Es muy ujú, importante no concebir la tecnología como algo agregado, sino incorporarla en la cultura. Y lo que es más importante aún todavía, entender que la naturaleza de datos de entrada vienen consejos porque somos seres humanos. Los seres humanos somos quienes generamos esos datos, ¿sí? Por lo ujú. tanto, nuestros modelos no piensan, la computadora no razona. La computadora, el modelo, ejecuta en función de, como Eso. mencionábamos anteriormente, instrucciones, ¿sí? Por lo tanto, entender cómo alimentamos el modelo, los datos utilizados y cómo interpretamos nos lleva a uno de los puntos de cierre o de conclusión a tu pregunta, Maite, muy importante, que es la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones en función de algoritmos que procesan datos. ¿Sí? Esto no es una bola de cristal, no es magia, es una interpretación y una responsabilidad muy, muy importante. Además, fíjate, lo estoy apuntando, la explicabilidad es un concepto clave en la nueva normativa, la que vendrá desde Europa, porque todos los algoritmos tendrán que tener ese argumento claro y específico y además es una parte en la que los sindicatos van a tener, de hecho ya lo tienen, pueden pedir la explicabilidad del modelo. Otra cosa es que el sindicato lo entienda, como lo mismo lo voy a entender yo, de primeras a lo mejor no lo entiendo, ¿no? Pero sí que van a tener esa potestad de pedir y entender de verdad para qué se ha diseñado o con qué objetivo, con qué intenciones, con lo cual como veis, esto tiene muchas derivadas alrededor. Vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Primera, sé que hay una persona, dos personas que han levantado la mano, pero por favor os ruego que me hagáis las preguntas la opción esta de preguntas y respuestas, porque si no me genera un poquito de jaleo. La primera es de Marcus y nos dice, ¿se puede decir que la singularidad es cuando se llegue a una IA fuerte? ¿Cómo, perdón, se puede ¿La decir? IA, la singularidad, es una IA fuerte o es una IA superior a recursos, digo, a las personas, a la inteligencia humana? Hace tiempo atrás me puse a interactuar con una de estas herramientas de procesamiento de lenguaje natural, diferente Ujú, a ChatGPT, que lo que hace es no dar una respuesta específica en formación, sino que es una herramienta de inteligencia artificial o modelos de ciencia de datos que nos ayuda a contextualizar, a entender, a guiarnos y no da una respuesta ujú. específica, sino que nos ayuda en el proceso cognitivo. Yo una de las preguntas que le hice fue realmente esa. ¿Hacia dónde vamos? Hacia Ya. una inteligencia artificial objetiva, lógica, que tiene que tomar una decisión el día de mañana de exterminar el 55% de la humanidad porque está desempeñándose de una manera equivocada. Ujú, Y su respuesta fue muy interesante. Como seres humanos, debemos dotar a todo el avance tecnológico del factor humano, ¿sí? eso es. Es, no va a llegar o no, la singularidad tarde o temprano, esto es un poco de futurismo, los avances Mm, tecnológicos, lo que a los profanos nos puede llegar de las altas corporaciones que esto lo mantienen bajo llave, candado y secretos, pero a priori te podría decir, Mikey, respondiendo a la pregunta, que es muy interesante y es, creo que consciente e inconscientemente todo lo tenemos presente. ¿Va a llegar a sí. esa toma de decisiones, esa conquista? Yo considero que todo depende de la entrega de poder que nosotros hagamos. Mm, ¿Cuánto de poder queremos ceder en la toma de decisiones? Si nos sentamos en una zona de confort, de desconocimiento, de ignorancia, porque nos parece que esto es para científicos, para matemáticos, lo que hacemos es perder la capacidad de pensar. Por lo tanto, el consentimiento y sobre todo rodearnos de información, ujú. entender de qué va todo esto, nos va a ayudar a generar Claro. una IA mucho más humana. ¿Sí? Sí, es Que que lo es que un está. proceso análogo a cuando, por ejemplo, vamos a votar a nuestros representantes políticos. ¿Quién se toma el trabajo, quiénes nos tomamos el trabajo de entender a los candidatos, que luego van a ser representados por Ujú, nosotros, para nosotros? Tal vez la analogía, con sus sí, diferencias, por supuesto, aplica. Informarnos,
entender, subirnos a la ola, pero no perder el libre albedrío, pensar, razonar para hacer nuestros aportes hacia una guía más humana. Ujú. Luego haré un comentario al respecto, pero ya para finalizar, Fernando. Nos pregunta también, esta pregunta es para ti, Ambrosio. Marcos, de nuevo, dice, ¿qué es mejor para la toma de decisiones? ¿Redes neuronales recurrentes, y aquí me pierdo, o redes bayesianas que simulan cadenas de Markov para recursos humanos? Perdón, pero no he entendido nada de lo que he dicho. Espero que tú sí, Ambrosio. Muy técnico, muy técnico. No, no se te oye, estás muteado, perdona. Esta te ruego que la contestes rápido porque no lo vamos a enterar, de verdad. Y si alguien está más interesado, pues ya haremos algo específico. Esta pregunta ha ido ahí a hacer daño, ¿eh? Sí. No, mira, que concluyo fácil, rápidamente. Al final, bueno, vaya, o sea, si los datos involucran, involucran secuencias temporales o patrones a lo largo del tiempo, las redes neuronales pueden ser más adecuadas, ¿vale? Luego, lo contrario, si el enfoque está en entender y predecir la probabilidad de ciertos eventos, Mm, pues vamos por las bayesianas y las de Markov, ¿vale? Entonces, al final, vale. depende del tipo de datos que tengas y el problema específico, unas u otras. Vale, pero eso es algo que tiene que saber el técnico. No tiene que saber, yo me pongo en el lugar de recursos Sí, humanos, no claro. tengo por qué Claro, eso- saberlo. sí, ¿Vale? sí, Eso es la sí, problemática que tiene que resolverme tecnología para las esto preguntas que ya yo es, quiero esto ya formular, más técnico, ¿vale? sí. Esto más técnico. Perfecto. Ya vamos definiendo los campos, ¿m? Y dónde se comunican y dónde cada uno tiene que actuar por su cuenta. Pregunta de Paul, mi amigo Paul desde Venezuela. Hola, Paul. Nos dice, creo muy útil ampliar y explicar desde el punto de vista económico la importante afirmación realizada por Fernando sobre que los datos son el commodity del siglo XXI. En esto, y antes de que conteste Fernando, os voy a decir que además esa futura normativa europea va a ser muy estricta sobre dónde estén residentes los datos. Servidores europeos versus servidores de vete tú a saber dónde, no. Empezar a mirarlos, porque la migración va a tener que ser sí o sí. Ahora sí, Fernando, te dejo intervenir. De manera rápida, 2 puntos. Se habla de regulación y antes de responder la excelente pregunta. Mm, La regulación tiene que acompañar a la innovación. La mm, regulación no debe ser un palo en la rueda. ya. ¿Por qué? Porque podemos de antemano frenar o excluirnos de lo que naturalmente sucede y no con la IA a través de toda la evolución del ser humano. El momento de resistencia, por las malas o por las buenas, evolucionamos, ¿sí? Por lo Ujú, tanto, la regulación es clave, vital, importante el marco normativo, pero debe acompañar la evolución. El espíritu tiene que ser la evolución. Con respecto a los datos, el commodity, que efectivamente hoy la explotación de los datos en el buen sentido y subjetivamente en el no tan buen sentido, porque también sucede, es lo que hoy alimenta básicamente toda la inteligencia artificial. Esto lo conecto muy rápidamente con la explicación que dio Ambrosio. ¿Qué modelo utilizar en función de una hipótesis o una premisa a resolver? Hasta hace no menos de 5, 7, 8 años atrás, los científicos de datos, ingenieros de datos y diferentes técnicos estaban 100% concentrados en elegir el modelo más complejo para resolver una problemática. Básicamente, yo utilizo cierto modelo, no, pero tal modelo es mejor, no, pero tal otro es más eficiente. Eso se llama model centric. Ahora se ha evolucionado afortunadamente el concepto de data centric. ¿Qué significa esto? Que el objeto tiene que estar en la calidad de los datos más que en la performance del modelo, porque a mayor calidad de datos, mejor va a performar el modelo. Lo conecto con que la máquina no piensa, el modelo no piensa, solo procesa. Y efectivamente, la pregunta es, lo hablo desde el punto de vista de la formación económica, oferta y demanda. Hoy básicamente en esta sociedad donde estamos bombardeados 100% con comprar, 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 la identificación, la validación de tu persona va a venir en función de tu estatus, lo que puedas ujú, llegar a tener desde el punto de vista del consumismo, parte todo del dato. Por lo tanto, hoy, independientemente del concepto técnico de commodity, el dato ya está tomando esa categoría por su relevancia, pero principalmente por la volumetría. Invito a la persona que realizó la pregunta
hacer una pequeña investigación, como recomendaba, informarse de la cantidad de volumen que genera YouTube de datos en solo ¿verdad? un minuto de duración. Enorme. Por lo tanto, el dato hoy es corto. Absolutamente. Pregunta de Fernando. Esta va un poco para los dos, creo yo, ¿eh? Y yo creo que tampoco es tanto una pregunta, sino un comentario o una reflexión. Dice Fernando, interpreto que la adaptación inmediata sería incorporar habilidades a los equipos que desarrollen esto, de prompteo y de formulación de preguntas adecuadas. Todos tenemos que ser expertos en prompts. Por cierto, ahora continúo con la cosa esta, con la pregunta. ¿Tenemos que ser expertos en prompts? Porque te dicen que por un lado está el prompt engineer, que es una cosa, y otra es que sepamos interlocutar con ChatGPT y ser cada vez más específicos y concretos. Tendremos que ser muy buenos en lo nuestro, yo lo entiendo así, ¿eh? Por traduzco así. Tendremos que ser muy buenos gestionando procesos de selección, por ejemplo, para ser muy buenos con el prompteo. El prompteo, ¿sabéis lo que es, no? Es las indicaciones que le damos a ChatGPT, pues cuando le pedimos, hazme una foto con este tipo de máquina, esta obturación, esta luz y esto no sé qué. Cuanto más específicos seamos en eso, mejor output tendremos de la máquina. Pero tenemos que saber cómo tenemos que ser expertos en el prompt. Ambrosio, Sí, ahí Ambrosio Fernando. creo que puede No, no, explicarnos ya ha contestado, ya ya ha contestado, Soy buena alumna, soy una buena alumna entonces. Maite, ya ha contestado Maite tú. ya es experta. Maite ya es experta ¿Ya he dejado de ser en dummy? Qué bien. ingeniería. Ya no tengo nada que decir ahí. Bueno, pues entonces continúo con la pregunta de Fernando. Nos dice, incluso Eh, estas habilidades de pronteo, perdona Fernando, y a lo mejor te ayudo en la respuesta, sí, dice, incluso estas habilidades de pronteo pueden ser incorporadas por algoritmos. Yo no lo sé, ojalá, siempre quede el resquicio de la bueno, inteligencia humana. Mm, pregunta interesante con tres aristas a priori por lo que identifico. sí, Llevar todo esto a los tomadores de decisiones. Bueno, hoy hay un concepto que se lee mucho, que más que concepto es una premisa que debe entenderse, que es la Data Driven Company, una empresa que toma decisiones en función de datos. ujú, ¿Sí? sí, Eso hoy que parece ser un headline amarillista y que todos nos jactamos de ser una Data Driven Company, una compañía que toma función de los datos, no siempre sucede, porque a veces los datos nos dicen cosas que no nos gustan, no nos interesa o no nos ujú, conviene. Por lo tanto, ahí anulamos la capacidad de pronteo. Vamos a hacer una analogía simple. A Sócrates le decían el partero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayudaba a descubrir la verdad a través de la pregunta, método sí, socrático, y la ujú, repregunta. Bien, a través de la pregunta y la repregunta continua iba desarmando las concepciones básicas para llegar a lo que él determinaba la luz. Por eso tenía ese mote o esa asignación de partero, de dar a luz ujú, una respuesta específica. Y es lo que de mencioné acuerdo. anteriormente, adaptar nuestra forma o incorporar nuestra forma y no ceder el control de que se tome la decisión por parte de un prompt colocado en una herramienta como las que mencionó Ambrosio, sino empezar a entender cómo debo preguntar de una manera correcta. ¿Sí? ¿Y eso qué nos lleva? A un proceso lógico. ¿Qué quiero resolver? Algo que nos pasa cotidianamente, ya no leemos. Cuando estamos viendo básicamente en nuestro smartphone diferentes noticias, solo scrolleamos y nos quedamos con el título y Mm, subtítulo. Empezar a profundizar e informarnos nos lleva a tener mayor conocimiento para establecer preguntas con mayor calidad argumentativa. eso ¿Sí? es. Entonces, esa es la invitación, básicamente. Ujú. Eh, a ver, Ambrosio, dime. No, nada. Ah, vale, no. Una matización, ya esto es curiosidad mía personal. Claro, Fernando nos habla de que la inteligencia humana tiene a su favor tres características, que sabe poner en contexto, que tiene experiencia y es compleja, o sea, es capaz de manejar la complejidad. ¿La inteligencia artificial nos puede llegar a poner en contexto ella misma a través de los datos? Es que esta pregunta es muy interesante porque Ah, es que eso, o sea, eso de hecho es de debate, ¿eh? mm, ¿Qué es? O sea, si realmente razona o no razona, ¿sabes? Ahí Fernando bueno, sí. seguro que tiene la respuesta, ¿no? O seguro que nos puede encauzar más, ¿no? Al final, la inteligencia, o sea, la IA es desarrollada, programada por nosotros mismos, por los humanos.
no es una forma de inteligencia que evoluciona de manera natural como la nuestra o la animal. ¿Vale? Al final, bueno, está hecho por nosotros y de ahí lo de artificial. ¿Vale? Pero claro, esto es mi pensamiento. Otros pues piensan de otra manera y Fernando pues igual lo, lo apoya o no sé. Ahí ya es que ese debate es muy complejo, ¿no? De contestar, ¿no? Es que la inteligencia artificial tiene una parte, claro, como tiene una parte humanista, tiene una parte filosófica detrás, que no Claro, porque debemos olvidar. al final buscamos, o sea, digamos que busca, busca imitar o replicar ciertas formas de la nuestra, ¿no? Como razonamiento, percepción, toma de decisiones, pero realmente no es algo natural. La cuestión Entonces, es hasta dónde le dejamos entrar en esa claro, imitación y eso está en nuestra mano, no está en la mano de la máquina en sí. Vamos a ir acabando. Nos pregunta David si sobre la parte de políticas de protección de datos, que de verdad en este tema va a ser muy importante, tan importante como la parte, bueno, yo diría que la parte ética es muy importante, pero como sabemos que generalmente progresamos cuando tenemos una norma detrás que nos obliga a algo, pues para eso están haciendo que, por cierto, cuando llegue el reglamento europeo ya veremos en qué punto estamos de la IA o si ya nace viejo, que esa es otra historia. Como decía Fernando, tiene que impulsar la innovación y no remorarla. Bueno, pues nos dice que si hablaremos aquí o en otros webinars, hablaremos en otro webinar. Hicimos ya un primero que te aconsejo que veas, que está en nuestra página web, en el que empezamos a sentar un poquito las líneas de por dónde va todo este tema, pero haremos una sesión específica con las personas que forman parte del Consejo Asesor de Llamas, igual que son expertos en derecho laboral y en protección de datos, porque además ahí creo que la información que tenemos que dar tenemos que hacerla desde la responsabilidad de cómo somos como medio de comunicación. Si vamos a daros pautas para actuar, pues hay que hacerlas con voz autorizada, ¿de acuerdo? Pues no tenemos más preguntas. Yo os he preguntado todo lo que se me ha ocurrido y se me ocurrirían muchas más cosas, pero no quiero derivarme del objetivo de este webinar, que de verdad es daros el contexto para entender qué podemos esperar de la tecnología y que nosotros no tenemos que ser expertos en ella, sino expertos en lo que realmente somos ahora y serlo cada vez mejores para poder entender cómo podemos explotar la tecnología con los objetivos que nos marquemos, siempre con esa parte normativa y sobre todo ética detrás. Em, Quería comentaros una cosa y que se me ha olvidado a mí esto, fijaros. Básicamente, si es que los que estáis conectados ya me conocéis. Al final esto es una cuestión de curiosidad. Y lo decía Fernando antes y en algún momento dado Ambrosio también lo ha dejado caer. Estamos en un momento de cambio tan grande, tan grande, tan grande en todos los sentidos, que o comprendemos ese cambio o no sabremos cómo manejarnos en él. Perderle miedo de verdad que esto no es el mundo de la transformación tecnológica, que lo hablamos constantemente en nuestros discursos, en nuestros artículos, en mis editoriales lo digo, vosotros lo decís en redes sociales, de verdad quereroslo. Esto no es una transformación solo tecnológica, sino sobre todo es una transformación humanista que tenemos que conocer. ¿Os sois curiosos o os vais a quedar fuera? Yo espero que con estas bases, en este webinar para Dummies, pues os hayamos sentado un poquito la curiosidad por seguir profundizando. Tenéis las otras 4 sesiones que ya están programadas en nuestra página web. Y sí que os iba a recordar que tenemos abierta todavía una encuesta con la que queremos conocer no las preguntas habituales en torno a cómo está progresando la IA en recursos humanos, sino un poquito más retorcidas. Pero es que si no hacemos preguntas, como decíais vosotros, nuestros técnicos, interesantes, pues acabaremos en lugares comunes. Os invito, por favor, a que la visitéis, la cumplimentéis en la medida de lo posible y que luego también pues, disfrutéis y tengáis acceso a esos datos que presentemos consolidados, pues me imagino que ya al mes que viene. No sé si queréis añadir algo más, Ambrosio, Fernando, las personas que estáis conectadas, muchas gracias por vuestra participación. Sé que el tema era complejo y que veníais sobre todo a escuchar, pero las preguntas que nos No, han yo llegado pues, nos básicamente, han ayudado. Maite, es un mensaje personal, es tal vez en mi brújula dentro de la ciencia de datos. Considero que el ser humano no está lejos, está de su último estadio evolutivo. Creo que la Ujú, tecnología hoy nos va a ayudar a alcanzar el siguiente estadio, no digo último. ujú, Hablamos de bondades y no bondades, pero nos estamos olvidando de algo importante que no hemos mencionado. Todo lo que puede aportar la inteligencia artificial en campos, ujú, específicamente en tratamiento, aproximar cura a enfermedades que hoy
prácticamente en todas las familias la hemos experimentado, como esa cura del cáncer, que ojalá que pronto pueda materializarse a Ujú. través de sus investigadores. Y la inteligencia artificial, los modelos, la potencia computacional nos acercan cada vez más a llegar a esos hitos que como seres humanos hoy necesitamos desesperadamente. Por lo tanto, creo que más allá de todas las aplicaciones en empresa, en optimización de procesos, en toma de decisiones, aspectos económicos, core business, etcétera, está la capacidad de que nos ayude, ojalá, y es una expresión de deseo, a llegar a esa nueva conquista de una mejor calidad de vida. Es que evidentemente, y con esto yo también quería cerrar antes de haceros una pregunta que me ha llegado por el chat, evidentemente la inteligencia artificial se dice que va a destruir muchísimos puestos de trabajo, lo que vais a transformarlos. Evidentemente, y en todas las revoluciones industriales ha habido una parte de los roles tradicionales o de los puestos que han quedado obsoletos, pero la gran mayoría se transforman y se transforman primero entendiendo esa transformación, ese cambio. ¿Mm? Y a partir de ahí, haciendo nuestro propio upskilling, reskilling o como lo queramos llamar. Pero ese punto de entendimiento es básico, de verdad, para empezar a quitarle a la inteligencia artificial esa parte negativa, esa parte Terminator, que está en los grandes medios de comunicación y en muchas voces autorizadas que hablan de ella como el advenimiento de Satanás. Lo será si no la entendemos. Así de sencillo. Termino con una pregunta de mi compañera Marisa, que dice, me gustaría saber cómo ven Ambrosio y Fernando el futuro de la función de recursos humanos, complementada o sustituida. Yo creo que parte lo he contestado yo, pero os lo dejo a vosotros. Que os mojéis. Pues, Ambrosio, no, es que, o sea, ambas, ni una ni otra, no tiene por qué. Al final, complementadas por IA, por ejemplo, la IA puede manejar de manera eficaz tareas que una persona hace muy, o sea, de manera muy tediosa, ¿no? O sea, basadas en datos, ¿no? O, por ejemplo, seleccionar currículums, muchos currículums, que antes ha comentado Fernando. ¿Y eso qué hace? Eso libera tiempo a esa persona para hacer otras tareas, Uh ¿vale? -huh. También mejora la toma de decisiones. Al final, con análisis de datos avanzados, la IA al final, ¿qué hace? Nos da insights valiosos para tomar decisiones mejores, ¿no? Para la empresa, ¿no? Y sustituir, pues parcialmente. Pues, por ejemplo, selección y reclutamiento. O sea, selección y reclutamiento. Hay aspectos de reclutamiento como filtrar de manera inicial candidatos o programar entrevistas que puede ser de manera, o sea, que se puede hacer de manera automática mediante la IA. Aunque la decisión final, pues la tomes tú, ¿no? O sea, el ser humano, ¿no? No, o sea, al final no es una u otra, ¿no? Al final son ambas, ¿no? Se complementa y también se puede sustituir En parcialmente. algunos, claro. Pero no significa que nos quedemos fuera del mercado laboral. Eso es lo que yo quiero oír, de verdad, que es que el Claro, reto, evidentemente, es empresarial, es social, pero también es personal. claro. Y sobre todo diría yo que primero es personal, antes que otros, ¿no? Fernando, no os he dicho nada, habréis visto que Fernando tiene un DEF específico. Dentro de nada será filósofo de carrera. Compagina dos formaciones muy complementarias y que desde luego, bueno, pues nos han ayudado también pues eso, a entender que esa parte de la IA pues, o la tecnología no es un mundo de tecnólogos, Fernando. un punto y una conclusión final de mi parte. Nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Espero que estoy poniendo en voz alta todo lo que pensamos. Incluso los técnicos, ¿eh? Hoy tenemos generadores de código automático, básicamente, ¿sí? ¿Recuerdan cuando salieron las primeras calculadoras científicas? Bueno, ¿qué pasó? Esto nos viene a reemplazar. Yo estaba calculando y de repente ahora tengo una calculadora. ¿Qué pasó? Evolucionó y nos llevó a este punto, ¿sí? Un tema de debate es, hay posiciones laborales que efectivamente van a ser reemplazadas porque su naturaleza intrínseca es repetir una y otra vez la misma tarea. Por lo Sí, tanto, en ese reemplazo viene la reinvención, que nos lleva a una pregunta básica y corta: ¿protagonista o espectador? ¿Sí? ¿Te totalmente. quedas mirando cómo eso sucede o te actualizas para que esa tarea repetitiva que es susceptible de ser automatizada le pueda generar tu valor? Y para cerrar con la pregunta específica, es
ya llevándolo al campo de recursos humanos, core, de este webinario. Otra vez enfatizar cómo la inteligencia artificial en sus diferentes formas, como hemos visto a lo largo de este hermoso webinario, está revolucionando la gestión de talento. Eso Sí, se ve, ya lo tenemos aquí. Hemos visto desde la identificación del candidato hasta el desarrollo de un talento profesional, ¿sí? ¿Qué nos ofrece la IA hoy? Herramientas poderosas para apoyar y mejorar esos procesos. Sin embargo, es crucial, fundamental recordar que la tecnología debe ser siempre un complemento y no un sustituto a la perspectiva humana. En cada implementación de la inteligencia artificial ya debemos asegurarnos que los principios éticos guíen nuestras decisiones poniendo al individuo en el centro de nuestra estrategia de gestión de talento. pues no trabajas en recursos humanos, pero podrías hacerlo, Fernando. Ambrosio, serías un buen complemento a la parte contratante humanística, la verdad. Termino invitándoos a ver una película que se llama, y que seguro que muchos habéis visto, Figuras ocultas. Cuenta la historia de las mujeres que en los años 60, 50, 60 trabajaban en la NASA y que ellas mismas tuvieron que reinventarse cuando llegaron los primeros ordenadores IBM, de hacer todas las operaciones que en aquel momento las operaciones matemáticas, mentalmente hablando, eran hiper complejas, aprendieron a hacerlas ellas mismas sin un plan de formación corporativo y encontraron su hueco, su continuidad en el mercado. Miradlo, de verdad. Pasaréis un buen rato, aprenderéis algo más añadido a lo que hemos intentado trasladaros en este webinar y muchísimas gracias, de verdad, como siempre, por estar con nosotros en esta sesión. Os invito a que nos acompañéis en las siguientes y muchísimas gracias también a Ambrosio y a Fernando, porque siempre aprendo con vosotros, cada vez que hablo con vosotros, y hoy he aprendido mucho. Seguiréis siendo una Dumi, pero cada vez un poquito menos. Gracias. Ha sido así un placer. Gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia que nos ha dedicado este valioso tiempo. Estupendo. Hasta otro día.